Bien, lo que hemos visto ya es que pues todas las medidas que se han aplicado, ustedes se acuerdan que estuvimos con el mono proteger hace unos meses y en realidad Costa Rica es un gran esfuerzo porque la capacidad económica, ¿verdad?, de solventar ese tipo de bonos, ese tipo de subsidios ya se ha ido disminuyendo mucho y sabemos también que pues en este momento un cierre muy fuerte va a afectar de forma no postergable lo que es el empleo, ¿verdad? Y eso nos puede también seguir incidiendo en mucha manifestación social, en mucho deterioro de la salud en otros campos. Entonces también tenemos que ser conscientes de que si vamos a tomar medidas, ya porque la situación está muy fuerte, van a ser medidas muy estudiadas, llegar a un cierre muy fuerte como lo está haciendo Europa. Como les digo, Europa hace cierres, pero hace las medidas de mitigación financiera, ¿verdad?, para la mayoría de los grupos afectados, y en Costa Rica ha quedado ya fuera del margen de acción, por lo que todos sabemos, ¿verdad?, la situación tan delicada económicamente que estamos viviendo. Entonces, por eso es que hemos insistido en el modelo de Costa Rica trabaja y se cuida. O sea, tenemos que tratar de no llegar a ese punto de obligar a tomar medidas cuando está justamente en nuestro poder, en nuestras manos, en nuestra actitud, seguir cumpliendo los protocolos y poder hacer que sigamos trabajando, que sigamos avanzando como sociedad sin llegar a los cierres, ¿verdad?, o a medidas estrictas que, como le digo, en este momento, si se toman algunas medidas serán sumamente estudiadas porque ya el margen de tomar medidas muy estrictas por mucho tiempo se nos ha ido agotando. Pero doctor, entonces no me queda claro, ya diciembre es la próxima semana, podríamos decir que sí se podrían presentar eventuales cierres para la próxima semana, a partir de la próxima semana, ¿y cuáles serán esas medidas estrictas a las que usted se refiere? No, medidas proactivas no se van a tomar. En el sentido de no vamos a hacer cierres si no hay una situación que ya esté apremiante para los servicios de salud, para lo que es el no colapso. Entonces, en este momento, como le indico, no es que estamos con un bono grandísimo, ¿verdad?, de ocupación en UCI. O sea, sí hay ocupación en UCI por pacientes COVID, es una ocupación importante, pero no vamos a tomar medidas más estrictas, sino ya hay una situación mucho más delicada, mucho más fuerte. También yo lo he venido afirmando, si no nos seguimos los protocolos, si no podemos mantener toda esa disciplina sanitaria, y viene diciembre, viene todo esto de las reuniones y esto, sinceramente les digo, o sea, el mismo colapso, si el sistema de salud ya no puede atender pacientes delicados y la gente empieza a fallecer en las casas, en las calles, porque no hay oferta hospitalaria, porque el hospital ya está abarrotado, ¿verdad?, pacientes incluso en los pasillos, eso va a hacer que casi que los cierres se van a dar. O sea, nadie va a querer salir sabiendo que hay tanta transmisión y tanto riesgo de enfermar gravemente o de un familiar que enferme gravemente, que vaya a terminar pues casi que falleciendo sin la oportunidad de tener un respirador artificial. Entonces también hay que tener en cuenta eso. O sea, si eso se dispara mucho y hay muchos fallecimientos por día, la misma sociedad va a tender a colapsarse, porque ya es empezar a escuchar que el vecino se murió en la casa, que el familiar tal no pudieron atenderlo en el hospital y ahí está, ¿verdad?, agonizando, o ya se murió. O sea, eso es muy rudo, ¿verdad? Para nosotros es muy difícil imaginarnos un escenario así, pero eso no lo hemos pasado, y por eso yo insisto en que la fatiga mental de vivir en medio de una situación tan difícil que la estamos viviendo todo el mundo, no es Costa Rica, es todo el mundo que está con esa fatiga, con ese cansancio, con ese deseo de que ya esto se vaya. Lamentablemente no es un asunto del 2020, es un asunto que todavía va a trascender en el 2021. Sí, genera muchísima ansiedad y, sobre todo, como usted lo decía, muchísimo cansancio, y entre eso mucha preocupación también. Por eso es que quisiera como retomar, en el caso eventual que se hicieran esos cierres, bajo qué condiciones se harían, porque eso también genera el estrés y la ansiedad de la gente que dice, bueno, necesito trabajar para comer y para vivir. Entonces, como para tener un panorama un poco más claro de lo que nos espera en diciembre, doctor, ¿bajo qué condiciones se harían eventuales cierres? Sí, como indicaba anteriormente, ese estudio lo hace el grupo técnico, y tendríamos que ver la situación epidemiológica en su momento. Pues claro que, como le digo, si ya existe una tasa de mortalidad, de contagio altísima, mucho más alta, ¿verdad?, mucho más alta de lo que ya hemos tenido, pues algunas medidas seleccionadas, ¿verdad?, muy bien enfocadas, se irán tomando. Pero ya estamos claros en que tampoco podemos en este momento impedirle a la gente que trabaje, que pueda ganarse su sustento, por todo lo que hemos indicado. O sea, que también la salud hay que atenderla. Hemos tratado y nos hemos enfocado
en disminuir las muertes directas, que las personas no pierdan su vida directamente por el virus, pero también hay que entender que la salud pública es mucho más que solamente esa mortalidad, es también el acceso a un empleo digno, es acceso a la alimentación, es acceso también a tener incluso pues medidas de poder distraerse un poquito, ¿verdad? Mentalmente, y todo esto se ha venido pues aprisionando con el virus, no es salud. Es que si tenemos en este momento hablar de que tenemos 1.600, 1.700 fallecidos y que si no se hubieran tomado las medidas ya tuviéramos 4.000, 5.000 fallecidos, eso es muy duro, o más fallecidos, eso es muy duro. Saber que pueden haber o podrían haber habido en este momento 3.000 familias más que estarían en este momento habiendo perdido personas de su núcleo familiar es muy fuerte, ¿verdad? Yo he indicado, esta enfermedad es tan letal, ¿verdad? Y que no es para toda la población, pero sí para un grupo que tiene factores de riesgo especialmente. Pero imagínense que en Costa Rica el 50% más de la población tiene hipertensión arterial, o sea, ya eso es un factor de riesgo. Que ya hay aproximadamente entre un 13 y un 15% de personas con diabetes mellitus, es otro factor de riesgo. La prevalencia de personas asmáticas también es otro factor de riesgo. Entonces, no es que tampoco podemos decir que los que son con factores de riesgo, ¿verdad?, son la minoría, ¿no? Hay muchas personas que están en este momento en las calles y que pueden enfermar gravemente con más probabilidad. Entonces, también hay que tener en cuenta que tenemos que cuidarnos todos y todas, y la población adulta mayor sigue siendo la que más tenemos que cuidar. Cada beso de un nieto a un adulto mayor, yo sé que esto es un asunto muy delicado y que ha traído mucha estrés mental en la población adulta mayor, especialmente porque ellos también necesitan ese apoyo, ¿verdad?, de la familia, pero siempre hay un riesgo. Yo también lo he dicho, muchas personas que se hacen una prueba de COVID y sale negativa, entonces ya piensan que eso les da la licencia para ir a abrazar a su papá, a su abuelo, que no está dentro de su núcleo familiar. Eso también es un riesgo, porque una prueba negativa no quiere decir que la persona no esté con el virus. Por ejemplo, lo que hablábamos, en el periodo presintomático, que son 48 horas antes de que se manifiesten los síntomas, en las personas que van a manifestar síntomas, esa prueba, si se hace, hay una alta probabilidad de que salga negativa, pero ya la persona está infectando a los que están alrededor de él o de ella. Doctor, vamos a ver la siguiente pregunta que nos llega también a través de video y es dirigida hacia su persona, entonces vamos a escuchar. Señor ministro, ¿qué efecto puede tener la vacuna ante una persona que tenga alto riesgo? ¿Qué efectos puede llegar a tener esta persona? Este es otro tema también que se ha colocado sobre la palestra en las últimas semanas y genera bastantes dudas, como la de este señor que nos la hace llegar a través de nuestro periodista. Sí, hay que revisar el tema de las vacunas. Siempre sigue estudios que van en diferentes fases. Hay fases muy previas en donde se hacen pruebas, por ejemplo, en animales parecidos a los humanos y se pasa esa fase. Después se hace otra que es con ya una cantidad de personas menor, en donde se ve la seguridad, que la vacuna no tenga efectos secundarios importantes. Y después ya se pasa a una fase incluso más avanzada, la fase 3, ¿verdad?, que es la que ya han estado todas, muchas de las vacunas que ya vamos a adquirir en nuestro país, y que ya se hace un seguimiento de muchas personas en diferentes países para ver cómo reaccionan a nivel de efectos adversos a la vacuna. Lo que se ha demostrado ahora es que la vacuna puede provocar eventos adversos, pero que son locales, que son transitorios, por ejemplo, inflamación, ¿verdad?, en el lugar donde se aplica la vacuna, algún tipo de malestar, ¿verdad?, pero es transitorio. Y eso pues ya al cabo de los pocos días, si se manifiesta, porque no es en todos, eso ya pasa. Y así es como ocurre con muchas de las vacunas que aplicamos en este momento. O sea, nosotros sí seguimos la rigurosidad científica, y por eso es que tenemos el respaldo de un grupo técnico como es la Comisión Nacional de Vacunación, en donde hay profesionales del más alto rango a nivel de conocimiento de vacunas, tanto en su comportamiento como en la parte logística, en la parte de todo lo que es el manejo de las propias vacunas, en donde se han hecho todo un estudio para saber cuáles son las vacunas que cumplen el perfil mejor en el sentido de seguridad y eficacia para poder ser aplicadas en nuestro país. Entonces, en ese sentido, la población puede estar tranquila de que esto ya pasó por mucha investigación, se ha aplicado en muchos individuos, y tiene justamente toda esa rigurosidad científica de la revisión previa para poder decir que la vacuna es bastante segura para aplicar. Y esto